como bien sabe Bid4Change, es un proyecto que quiere activar ciudadanos comprometidos. ¿Cómo pueden estos citizens motivar a la ciudadanía para ser agentes de cambio y contribuir al bien común? Hola. Hola. Bueno, yo creo que primero, que es una labor totalmente necesaria. Me da la sensación que la ciudadanía todavía no se ha dado cuenta que tiene un papel preponderante en la creación de un futuro mejor para todos. Estamos inmersos en una cultura, yo diría cultura de dependencia, en donde parece que otros tienen que hacer cosas por ti y para ti. Pensamos que el gobierno va a resolver temas, que el gran empresario resolverá, que tu tía Enriqueta te ayudará, y no nos damos cuenta que cada uno de nosotros somos los auténticos responsables de ir creando ese entorno ciudadano del futuro. Con lo cual, yo creo que los impulsores sociales son papeles fundamentales para que los ciudadanos vayan despertando. Es un despertar. Yo creo que a veces digo, será un renacer, quiere decir que hay mucho muerto en vida. No quisiera ser tan pesimista, yo creo que hay mucho dormido. Entonces hay que ayudar a despertar. Después va a depender de cada uno y del conjunto de cada uno reuniéndose unos con otros. Para mí me parece crítico esa creación de, yo ya llamaría, autorresponsabilidad social. Para mí el ser autorresponsable significa nivel de madurez. A partir de ahora dependo de mí, dependemos de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que ir construyendo. Con lo cual, a mí este proyecto realmente me motiva, este proyecto me impulsa a tener nuevas ideas, nuevas líneas de desarrollo, nuevos vectores que tenemos que recorrer entre todos. ¿Y cómo se podría, por ejemplo, despertar a esa sociedad dormida o cohesionarla? Pues yo creo que va a depender de cada segmento. Yo creo mucho en el contagio emocional. Los humanos nos dejamos llevar de las emociones tanto para mal como para bien. Seguramente en la cultura en la que estamos es una cultura de origen judío-cristiano que tiene mucho de negativo, con lo cual la emoción negativa se pega antes que la positiva. Por eso las noticias en los medios de comunicación, el 90% son negativas, porque hay que crear un morbo, hay que crear una atracción en lo negativo. Yo creo que es muy importante ese despertar desde el impulso positivo. Desde el hacer ver a la gente que se siente bien haciendo algo por los demás y por el conjunto. Estamos en culturas también muy individualistas, la economía de mercado, todo el tema del consumismo es yo, tenemos que evolucionar hacia el nosotros. Y a veces hay que buscar los estímulos apropiados. Por ejemplo, si tratásemos con jóvenes, tú que eres joven, pues ¿qué es lo que te puede impulsar? Pues el tema, por ejemplo, yo siempre digo el tema de la música, por ejemplo, pues es un impulsor interesante. El tema del deporte, pues es un impulsor interesante. Es decir, a veces tienes que usar herramientas, instrumentos colaterales que te sirvan para que la gente se mueva y en ese momento decir, ¿por qué además de eso no hacemos esto otro? A veces estamos conjuntando actividades que aparentemente tienen poco que ver, pero que juntándolas tienen mucho sentido. O sea, yo juntaría el arte, la música, juntaría el deporte, juntaría el emprendimiento a nivel empresarial y juntaría el movimiento social. Y entonces con estas varillas tú tendrás que ir creando aplicaciones diferentes en cada lugar. Hay sitios donde la gente está más sensibilizada,
hacia un aprovechamiento energético, hay otros sitios donde los ciudadanos pueden estar más sensibilizados, a un aprovechamiento que pueda ser de bienes materiales sobrantes de unos u otros, es decir, en cada lugar hay muchas posibilidades, con lo cual no creo que sea una única aplicación, aunque podemos partir de un modelo. ¿Y cómo pueden, por ejemplo, estos emprendedores sociales de los que hablabas, construir confianza o construir un modelo de confianza para lograr esa sociedad mejor o lograr esa evolución? Pues yo lo estaba tratando ahora en el aula y digo, si tú quieres generar confianza y conseguir la confianza de los otros, comienza trabajándote a ti mismo. Es decir, si tú no eres una persona que trabajas desde la autoconfianza, es muy difícil que inspires confianza al otro. Con lo cual, lo primero, trabájate tu autoconfianza. Y yo la autoconfianza la trabajo con distintos parámetros. El primer parámetro es los pensamientos que tienes sobre ti, es decir, la creencia, es decir, el autoconcepto. ¿Qué autoconcepto tienes de ti? ¿Cómo te ves tú? Y para que no te subas arriba a la parra y el autoconfiante se convierta en el prepotente, pues la segunda auto es la autocrítica. Es decir, tenemos capacidad de analizarnos en nuestras fortalezas, pero también en nuestras limitaciones. Sabemos los límites, también es interesante. El tercer concepto es la autoestima. Tenemos que querernos, hay que darse besitos aquí, sí, hay que darse besitos. A veces yo me he encontrado, pero bastantes veces en el tercer sector, por ejemplo, personas que dicen, no, mi decisión es darme a los demás en la vida. Mi decisión es que los demás sean felices, mi decisión vital es aportar a los demás. Dar amor a los demás. Y digo, oye, un momentito, que yo te estoy viendo a ti y que estás hecho una mierdecilla. Me está dando la sensación de que tú no te quieres a ti mismo. Y es verdad, personas que han confundido el tema. Tú no puedes darte a los demás si no empiezas por ti mismo. Y además incluso la religión cristiana lo habla, amar al prójimo como a ti mismo. Es que es un mínimo. Como a ti mismo. Sin embargo, hay personas que se han olvidado. Luego tenemos que recuperar el tema de la autoestima. Tenemos que querernos, tenemos que respetarnos. Y por supuesto esto nos va a ayudar para querer a los demás, para respetar a los demás, para darte a los demás, para todo lo consecuente. El tercer elemento, la autoeficiencia. La autoeficiencia significa ¿qué capacidad tienes de realizar los proyectos que llevas entre manos? Yo a veces cuando trabajo con el mundo directivo les digo, por favor, escríbeme todos tus logros. Cuando a veces me mandan algún grupo de directivos predepresivos o que están pasando momentos malos, digo, escríbeme y ya verás tú que has conseguido cosas muy importantes en tu vida, aunque en este momento lo estés pasando mal. Es decir, recordemos que somos personas de proceso vital y no solamente del momento último que estamos viviendo. Y hay un elemento muy interesante que es el de la autodisciplina. La autodisciplina es la capacidad que tienes de ir dirigiendo tu propia vida en base a decisiones que vas tomando, que muchas de ellas te cuestan un esfuerzo. Es decir, no, pues yo he decidido dentro de 3 años irme a trabajar a Alemania y para eso necesito el alemán y para eso todas las semanas tengo 2 clases de alemán. Pues tienes todas las semanas, eso es un objetivo que tú te has puesto a ti mismo, que nadie te está exigiendo de fuera, pero que te demuestra que eres capaz de hacerlo.
Bueno, eso no es ninguna tontería y no es cuestión del alemán, es que lo puedes hacer con la gimnasia o lo puedes hacer con la cocina o lo puedes hacer con lo que tú quieras. Pero lo importante es darte cuenta que tú eres capaz de mover tu voluntad. Yo a veces trabajo con el modelo de las 3 Vs. Cuando tú quieras en la vida algo, lo primero es tienes que tener una visión, después unos valores sobre los cuales sustentarte y después una voluntad. Visión, valores, voluntad. Con frecuencia hay personas que no saben muy bien cuál es su visión de vida. Hay personas que parece que no se están manteniendo en unos valores y lo que hacen es ir a conveniencia en cada momento por lo que sea más oportuno o sea más interesante. Y hay personas que no tienen la fuerza de voluntad. Eso liga con un valor que está en desuso, que lo hemos tenido en desuso durante los últimos años, y era aquel del esfuerzo. Incluso llegando al sacrificio si fuese necesario. Yo solo decía a una de mis hijas, digo, es que la vida, conseguir las cosas después de un esfuerzo, la gratificación que te da es muy, muy fuerte. Si lo consigues todo gratis, no se valora al final. Luego, ojo el esfuerzo. Y después, hay momentos que hay que sacrificarse, pues tienes que estar dispuesto, no pasa nada. No es que lo plantees como modus de vida. Si puedes evitarlo, estupendo. Pero si te viene una desgracia, te viene un sufrir y todo eso, tienes que estar preparado para aguantarlo. Que es una de las líneas de desarrollo de la inteligencia emocional. En este momento hay muchos ciudadanos que están o muertos en vida, que yo digo, o dormidos, o totalmente desmotivados y depresivos. Entonces, los impulsores sociales lo que tienen que hacer es facilitar, darle sentido, que encuentren el sentido de seguir viviendo y seguir aportando en este entorno social. Hablábamos de esos valores, y esa visión y esa fuerza de voluntad. ¿Qué valores, por ejemplo, qué 5 o 10 valores aprecia en una iniciativa como Bit for Change? ¿Cuáles son los principales? Bueno, yo pienso que hay un factor clave de solidaridad. Es decir, vamos a aportarnos unos a otros, vamos a contar unos con otros, vamos a respetar que hay diferencias y que unos pueden dar más que otros. Y eso liga con un segundo factor, valor, que es el de la generosidad. Y yo he estado trabajando ahora en el aula un valor que a mí me parece muy importante, que es el de la humildad. Es decir, para mí el valor de la humildad es el punto de partida para el aprendizaje continuo. Suelo hablar que estoy evolucionando desde el ADN genético y educacional al ADR. El ADR es aprender, desaprender, reaprender. Tenemos que estar en una actitud, en una disposición continua de aprender, desaprender, reaprender. Y para mí el aprender es cambiar, no es la adquisición de conocimiento. La adquisición de conocimiento es el paso previo. En el momento que has aprendido es que cambias, es decir, que con ese conocimiento ejercitas, actúas, decides. Si tú resulta que adquieres un conocimiento y no cambias tu forma de actuación, ni de ver la vida, ni nada, es que no has aprendido nada. Bueno, pues tenemos que estar en ese ejercicio continuo de aprender, desaprender, reaprender. Y ahí para mí es la línea de la juventud. Ojo, la juventud yo creo que cada vez tiene menos que ver con la edad cronológica. Yo he estado 30 años de profesor en la Universidad Autónoma en Madrid y me he visto muchos jóvenes viejos de 22 años que decidían que habían terminado la carrera y que entonces ya no tenían nada que aprender, cuando la vida es puro aprendizaje. Pero para que haya puro aprendizaje también se exige un esfuerzo para ese aprendizaje. No es simplemente que la vida pase por ti, sino que tú decidas qué hacer en la vida
y eso exige un esfuerzo. Entonces yo diría que el valor de la solidaridad, el de la generosidad, el de la humildad y lo que significa para mí la madurez, que es la corresponsabilidad. O sea, una de las líneas de la madurez es que tú te sientas corresponsable, no solamente mirándote a tu propio ombligo, viendo qué es lo que te interesa a ti, sino lo que realmente te rodea. Para mí el nivel de madurez de una persona o de un pueblo consiste en el nivel de ocupación que tienes de tu mente alrededor. Cuando tú nada más que te preocupas de ti y si acaso de tu familia y de 4 que tienes alrededor, yo creo que eso es un subdesarrollo a nivel de madurez. Cuando tú te das cuenta que estamos inmersos en un sistema social cada vez más grande, no puedes decir, ¿y a mí qué me importa? Estamos todos metidos en un mismo barco, para bien o para mal. Y el que no lo vea así, yo creo que está fuera de juego. Algunas personas me dicen, José María, pero coincidirás que el primer mundo tiene que seguir ayudando al tercer mundo. Yo me quedo mirando a esta persona que me dice tal cosa y digo, yo es que no estoy de acuerdo en el planteamiento inicial. Yo no creo ya que haya un primer mundo y tercer mundo, creo que estamos en un único mundo, para bien y para mal. Si seguimos manteniendo la falacia del tercer mundo, nos autojustificaremos diciendo que el primer mundo tiene que ayudar al tercer mundo. Y eso te quedas muy gratificado diciendo, el primer mundo está ayudando al tercer mundo, qué gusto. ¿Eso qué significa? Que siempre vas a intentar que exista ese tercer mundo para poderle ayudar. Yo creo que estamos en un único mundo. Entonces, nos podemos ir todos al garete, luego vamos a trabajar por el nosotros, no por el ellos. Y esta es una de las claves de estos movimientos en donde estamos intentando que la gente se dé cuenta de todos estos conceptos que aparentemente son obvios, pero no son tan obvios. No, de hecho, con la crisis han cambiado los roles. Ahora nos encontramos que países como eso, pues India, Chile, tal, que antes estaban considerados tercer mundo, o al menos una clase, están en algunos casos casi mejor que nosotros. Sí, sí. Hay unos niveles de pobreza infantil aquí en España que alucinas. Sí, estamos en esa conjunción. Se han cambiado muchos roles, o sea, no existen ya las clases de primer mundo, cuarto mundo, o sea, yo creo que la clave es mirar de igual a igual al final y entender que todos somos seres humanos y que porque tú hayas tenido acceso igual a una sociedad más desarrollada o una mayor educación, no significa que tengas más derechos que una persona que viva en un poblado de África al final. Por supuesto, por supuesto. Y que incluso yo te diría, porque la reflexión es interesante, que fíjate hasta qué punto tenemos que estar dispuestos a dar, pero también tenemos que estar dispuestos a pedir. Uno de los problemas que hay en la crisis en este momento en este país es que hay personas de clase media incluso que están perdiendo el trabajo, él y su mujer, y se encuentra una casa donde vivían con 2 coches y vivían muy holgadamente, de repente se están encontrando en una situación que nunca habían vivido y que tienen que pedir y no saben ni quieren pedir, porque pedir es humillarte. Y eso no es humano. Igual que dar, pues es algo que es humano, pedir es también humano. Y eso te demuestra en efecto ese cambio de papeles en los cuales estamos jugando. Y además que encuentras, realmente yo creo que hay una dualidad en todos los países. Yo voy mucho a Brasil, cada 2 meses me voy para Brasil para trabajar allí y te encuentras en efecto los supermillonarios, las clases desarrolladas y te encuentran las comunidades, las favelas que están. Pero es que aquí en este país te está pasando lo mismo. Es decir, las diferencias entre los que más tienen y los que menos tienen, cada vez el gap
se está ampliando y te estás encontrando el doble mundo sin necesidad de salir de la frontera. Aquí está ese tercer mundo del que hablamos, y no es un tercer mundo, es el único mundo, y por eso tenemos que implicar, involucrar a la sociedad en que todos tenemos que tirar para arriba, no necesariamente y solo a nivel económico, sino sobre todo a nivel de desarrollo humano. Que eso es lo que no se mide muchas veces o no se valora. Eso es lo que no se mide, no se valora, y que yo creo que tenemos que ir buscando los indicadores, y en este proyecto pues está puesto unos indicadores que nos van demostrando de que vamos mejorando. ¿No? Yo trabajo el tema de la confianza y también trabajo el tema de la felicidad. Bueno, el sentimiento de la felicidad ya está súper demostrado, que no está en el tener más, pero sí en el sentirte bien contigo mismo, y contigo mismo dependiendo de cuál sea tu misión en la vida y cómo vayas actuando en tu quehacer de todos los días. El índice de felicidad de Bután. Sí, yo de hecho estuve allí en Bután investigándolo, estuve yendo allí y es muy interesante. Claro, Bután es un Una sociedad budista. Un micropaís de 600.000 habitantes, budista, con un rey que abdicó y que se le ocurrió establecer el índice de felicidad bruta. Entonces allí trabajan con el FIB en vez del PIB. Y lo que hicieron es desarrollar un modelo con 88 indicadores y 9 variables que te definen aspectos que parece que propician el que la gente se sienta bien. De cualquier manera, como todo modelo, es cuestionable. Y, por ejemplo, una de las cosas que la gente se quejaba, sobre todo los jóvenes, eran las limitaciones que el modelo imponía. Y son limitaciones, por ejemplo, allí está prohibido fumar, porque fumar va contra la salud y eso podría perjudicar la felicidad. A las 12 de la noche pues se cierran las discotecas y los bares, y entonces los jóvenes pues decían, pues ¿por qué no llegamos a las 2 de la mañana, tal y cual? Idea relativa. Allí todo el mundo tiene que ir de vestimenta de butanés durante el horario laboral, después ya pueden ir a su casa y ponerse los jeans, pero ir de butanés, pues la verdad es que son muy feos los vestidos butaneses, yo me vestí, estaba muy feo. Y entonces la gente dice, hombre, aquí parece que falta libertad. Es muy interesante, porque a veces vemos modelos que están puestos con buena intención, pero después el ser humano, una de las claves de que funcione cualquier tema de esto es el sentimiento de libertad. Es decir, ojo, los modelos no pueden encorsetar, si no, no podríamos llegar al final a un mundo feliz, de Huxley, ¿no? El mundo feliz, pues todo el mundo eras alfa, eras beta, eras delta, y cada uno tenía la felicidad apropiada, pero al final eso es un robot. Y esta es la complejidad que tiene un proyecto de esta naturaleza. Vamos a colaborar, vamos a progresar todos, vamos a ayudarnos, vamos a aportar ideas, pero cada uno sigue siendo individual, ¿no? Desde su diversidad. Desde su diversidad. Por ejemplo, la confianza colectiva de la que tanto estamos hablando, ¿qué rol juega en la sociedad hoy en día y cómo se puede derribar esa desconfianza generalizada? Vamos a ver, dos cuestiones. La primera, el tema de la confianza, yo empecé a trabajarlo hace 10 años. Y empecé a trabajar la confianza en las organizaciones, pero socialmente ya hacía 15 años atrás que había sido estudiado por un señor que se llama Francis Fukuyama. Francis Fukuyama tiene un libro que se llama Trust, confianza, y la tesis de ese libro es que los países que logren mayor confianza de unos ciudadanos en otros van a ser los que consigan mayor progreso el día de mañana. Y la tesis de él está fundamentada en que cuando tú aumentas la confianza,
disminuyes los costes de transacción. ¿Qué significa eso? Que en cualquier relación humana, cuando tú tienes más confianza, el proceso fluye mucho más. Yo no necesito poner un control y otro control y un tercer control, porque no me fío del que tengo delante. Para lo que sea. Nadie se imagina tener una convivencia, estar en casa y estar con un marido, estar con una esposa o con un padre en el cual tú no confías. No tiene sentido ninguno. ¿Y qué es lo que te hace sentir bien? Pues que tú ahí en tu casa puedes ser tú mucho más tú mismo, ¿no es cierto? Dices, yo no tengo que controlar qué voy a decir, No, yo puedo hablar libremente. Eso es maravilloso. Es decir, eso crea una fluidez social. Yo diría que la clave de crear mayor confianza en el ambiente es crear mayor fluidez en las interrelaciones, más posibilidades de conocernos unos a otros y de aprovechar más del otro y del mí mismo de cara a enriquecernos todos a nivel social. ¿Qué pasa actualmente? Pues estamos en una verdadera crisis de confianza. Que comenzó hace 7 años con una crisis de exceso de confianza de los supervisores financieros en Estados Unidos con las famosas hipotecas subprime. Exceso de confianza que permitieron que se vendiesen paquetes que no llevaban el valor que decían que valía y se lo pasaron unos a otros y al final desembocó ¿en qué? En una crisis de falta de confianza. En este momento no se confía ni en los países, y ahí está la prima de riesgo, ni en las instituciones, ni en los bancos, ni en los políticos muchas veces. Y entonces, ¿qué pasa cuando no confías? ¿Qué pasa cuando el ciudadano no confía? El ciudadano se guarece, se cierra y dice, ojo, que las empresas están cerrando, que los puestos de trabajo están disminuyendo, yo no voy a consumir tanto como antes, dejo de consumir, estoy consumiendo menos, en vez de 2 cervecitas me tomo una cervecita, el inversor hace lo mismo, ahora no son momentos para invertir, vamos a esperar a que termine la crisis, al final paras la maquinaria, porque la maquinaria en la que estamos, nos guste o no nos guste, depende del consumo y de la inversión. En el momento que no hay consumo, no hay inversión, no hay creación de puestos de trabajo, luego hay más desempleo, en el momento de más desempleo todavía menos consumo y así estamos metidos en esta rueda. La única posibilidad que tenemos es ir creyendo, confiando en que la situación va mejorando y yo creo que en este momento está claro que está mejorando y que ojo que te tienes que abrir más. Ojo, que tenemos que arriesgar todos un poco. Ojo, que el sistema depende de mí, de ti, del otro y de más allá. No vale decir, hazlo tú, yo no. Creo que todos somos corresponsables para movilizar el sistema en el cual estamos inmersos. Y en este cambio de sistema, o en este avance un poco hacia el optimismo, ¿qué papel juegan las nuevas tecnologías, por ejemplo, y las redes sociales? A mí me parece... ¿A favor? No, siempre a favor, siempre a favor. Por supuesto que los negativistas, los quejicas, los protestones, yo siempre digo que estamos rodeados de quejicas, hay gente que lo único que hace es protestar, reclamar, llorar. ¡Qué bárbaro! Los quejicas son terribles porque buscan a otros quejicas y conforman lo que yo llamo el quejido organizacional. Y digo, por favor, los quejicas al rincón, que se cuezan en su quejido, los pesimistas igual. Hay mucha gente que se siente bien viendo el mal ajeno. Hay mucha gente que va de victimista por la vida. Ya está bien. Tenemos que ser posibilistas. Y posibilistas empieza por un optimismo, pero no es un optimismo loco, sino racional. Y las redes sociales nos pueden ayudar muchísimo a multiplicar ese optimismo. Está claro, hoy en día con un clic conectas a 10.000, 100.000 o 1 millón de personas
Y eso es maravilloso, eso es una gran oportunidad. Por supuesto, si los clics son en negativo, pues el negativismo también recorre las redes y todo el mundo se encierra en su casa. Lo que tenemos que hacer entonces es crear impulsores que sean positivos, que sepan que las cosas se pueden mejorar para todos y que entonces con esa energía lo divulguen y lo multipliquen. No, yo creo firmemente en el gran efecto multiplicador de las redes sociales. Hay empresarios que temen a las redes sociales porque dicen, es que como hablen mal de mi empresa me han hundido. Oiga, pues intente que no hablen mal. Y que hay algún loco, siempre hay algún loco. Pero también habrá gente que hablará bien y dejarán al loco a un lado. Yo creo que estamos en momentos en que las redes sociales van a posibilitar una mayor transparencia. Y la transparencia es uno de los elementos de la confianza. O sea, yo voy a inspirar confianza si con mis comportamientos hago que la gente no se proteja de mí, sino que se abra. ¿Y qué comportamientos son? Pues son comportamientos desde el modelo que yo llamo de la A más las 7 Cs. La A lo hemos comentado. Primero, que yo tenga autoconfianza. ¿Y las 7 Cs qué son? Pues primero, mi competencia profesional. Yo tengo que demostrar por hechos que soy competente profesionalmente hablando, que soy muy bueno haciendo lo que tengo que hacer. Si no, va a decir, bueno, yo confío en ti para tomar unas cervezas, pero como profesional estás fallando. Segunda C, la consciencia del otro. El otro va a confiar en mí si se da cuenta que yo soy consciente de que él es otro, como legítimo otro. Eso lo dice muy bien un pensador, un biólogo maravilloso, Galeano, los otros también. Galeano lo dice y lo dice Maturana. Humberto Maturana dice algo muy serio. Dice, el amor comienza en la legitimación del otro como legítimo otro, no como parte de mí. Hay mucha confusión, porque hay personas que confunden el amor con el apego, con la necesidad, con el deseo, con la pasión, con cantidad de cosas. En donde muchas veces el otro se convierte casi en un objeto deseable. El amor comienza en legitimar al otro como legítimo otro, como ser independiente a ti. Nada de media naranja. ¿Quién nos ha engañado con la media naranja? Somos una naranja entera y si decidimos ir 2 naranjas juntos por la vida, fenomenal, y si no, pues ¿qué se le va a hacer? Pero eso de la media naranja es una estupidez manifiesta. Entonces, la primera C es la competencia profesional, la segunda C es la consciencia del otro y la consciencia del sistema social en el cual estamos envueltos. La tercera C es la claridad, y la claridad es la verdad. No siempre decimos la verdad. No, José María, pero una mentirijilla pequeña, tal. No, un momentito, ¿por qué no decimos la verdad? Y muchas veces son por miedos a perder algo, por no reconocer un error, estamos en esa cultura del ocultismo, de a ver si pasa, a ver, yo no soy culpable, ¿no? Y entonces quedamos en un ambiente de no confianza. La siguiente C es el cumplimiento. El cumplimiento significa que si tú has dicho que el proyecto está terminado el jueves, está el jueves, no el viernes. No, es que vino mi tía Enriqueta de Bilbao, pues por culo, tu tía Enriqueta, por favor. Tú has dicho que está el jueves, pues es el jueves. No, pero ¿qué más da jueves? ¿Qué más da? ¿Qué más da? A las 4 que 4 y media, ¿qué más da? Al final, ¿qué más da? ¿Qué más da? No hay confianza. La quinta C es la coherencia. La coherencia es tremenda, la coherencia es brutal. La coherencia es que lo que tú plantees que los demás tienen que hacer, aplícatelo a ti mismo. Tú no puedes decir a tu hijo, hijo mío, no fumes, que fumar es malo, y vas corriendo a echar un pitillito sin que te vea nadie. Por favor, eso es una incoherencia brutal. Tu hijo, en cuanto lo descubra, no va a confiar en ti. La sexta es la consistencia. La consistencia significa que a lo largo del tiempo tus comportamientos están alineados con unos determinados valores. Tenemos que recuperar valores. Yo tengo un libro que se llama La nueva dirección de personas, que ahora cumple 20 años.
que hay un modelo antiético que digo, vamos a alguna parte con este modelo, y es el modelo del yo, ya, lo más, el menos, que es yo, individualismo, ya, inmediatismo, lo quiero ya todo, lo más económicamente hablando, con el menos esfuerzo posible. Yo, ya, lo más, el menos. ¿Vamos a alguna parte con ese modelo? A ninguna parte. Vamos a una destrucción de lo social. Y yo creo que tenemos que recuperar valores y entonces nuestros comportamientos que estén alineados con esos valores. Y finalmente, la séptima C es el coraje. ¿Coraje qué es? Coraje es decirle al otro lo que sabes que al otro no le gusta escuchar. Coraje es decirle a tu hijo, no vas a ver la televisión por esto, por esto. Ah, pero es que mamá, todos mis amiguitos la ven, yo lo siento, pero tú no, pa. Coraje es ser tú misma, aunque seas diferente de los demás. No, es que todo el mundo hace esto, deja de hacer lo otro. Es tremendo el miedo que a veces tenemos a ser nosotros mismos. Yo cuando pregunto, vamos a ver, dime cuál es tu singularidad, y me contesta, no, José María, yo soy normal. Digo yo, ¿y qué mierda es esa? Tú eres mediocre. ¿Qué es eso de normal? Nos cuesta hasta reconocer que somos singulares, cada ser es singular, reconoce tu singularidad, pero en positivo, no es cuestión de imponerte a nadie, no es cuestión de que te consideres más o menos, es cuestión de que aproveches tu singularidad, ese talento que tú tienes y que el otro no tiene para aportarlo a la sociedad. Pues nos cuesta mucho. A veces preferimos ser parte de la masa para... No, José María, es que aquí como te diferencias un poco y te destaques, van a por ti porque hay mucha envidia. Bueno, pues muy bien, ya lo decía Ortega y Gasset, Díaz Plaja, todo lo que la envidia es un pecado nacional. Bueno, ¿y qué? Juégatela, arriesga, pero es que merece la pena, tenemos que aportar cada uno lo que podamos tener dentro de nosotros. Entonces, con ese modelo de la AMA, las 7 Cs, tú vas desarrollando comportamientos de esas AMA 7 Cs y eso va creando un clima de confianza. Al crear un clima de confianza van aflorando los talentos y la gente se va comprometiendo por un sistema social en donde todo el mundo participe. Pero si no hay confianza, la gente va a proteger sus talentos, va a proteger su individualidad y no va a abrirse suficientemente para hacer un progreso social. Se van a quedar cada uno en su castillito. Exactamente, y cada uno sálvese quien pueda, ¿no? Es curioso, es interesante porque en esta crisis nos encontramos con las dos reacciones. Yo trabajo bastante con ONGs, organizaciones del tercer sector, y me dicen que está habiendo una gran aportación de las personas, que está habiendo menos aportación de instituciones y de empresas, pero que a nivel individual los ciudadanos están aportando económicamente a estas ONGs, ¿no? El caso de Cruz Roja, por ejemplo, y Cáritas incluso también. Y por ese lado está muy bien esa reacción, pero por otra parte yo me estoy encontrando en el tejido empresarial, que es el que más manejo y funciono yo, con que hay empresitas que es cada uno lo suyo, sálvese quien puede. Yo creo que este es el momento precisamente de aunar fuerzas, de ver qué podemos aportar unos a otros y ver cómo podemos crear corporaciones de distintos sectores donde nos podamos presentar en un mercado exterior o en donde sea, aunando esas ideas, esos productos, esas fuerzas, ¿no? Y ahí a veces nos encontramos con que hay muchos miedos a que te roben cualquier cosa, un competidor, y que no te puedas abrir porque dejes de ser tú. No sé, es una pena. O a querer perder tu marca como empresa y diluirte en una UTE o diluirte en una unión que no te da tanta como visibilidad. Exactamente. Tenemos miedo a perder el protagonismo y y preferimos ser cabeza de ratón a cola de león. Que hay mucha diseminación y todo eso.
Y eso que en el País Vasco por lo menos hay una cultura cooperativista importante y yo he trabajado durante años con Mondragón, con las cooperativas de Mondragón, y a mí me parece un tema, siempre se lo he dicho a ellos, digo, hace 30 años que trabajo con ellos y ahora en estos momentos no. Y les decía que ellos eran un modelo avanzado. Y de hecho hay muchos temas del cooperativismo que filosóficamente grandes empresas, grandes corporaciones están intentándolo coger. Entonces, como el contrato psicológico de cada miembro de la organización. Entonces, en el País Vasco yo creo que hay una cultura de solidaridad, incluso yo veo unas relaciones del gobierno también con la sociedad muy interesantes en todo el tema de innovación, de desarrollo, cosa que no se ve en otras partes. Yo soy gallego, de Pontevedra, y yo en Galicia pues echo en falta cosas que aquí se están cohesión, más participación quizá de la sociedad, más consultar a la sociedad. El gallego es que es muy individualista. Yo creo que es de lo más individualista que hay en España. El gallego llegó, yo hace años que tenía una estadística en la cabeza que en Galicia había el 52% de los núcleos poblacionales de toda España. El 52%. Quiere decir, 3 casitas, venga, una pequeña aldeita, y otro 5 casitas más por allí, 10 casitas más por allí. De hecho, totalmente. Las empresas de distribución lo pasaban fatal. He trabajado con Telefónica y lo pasaba fatal con que llegase el cableado hasta allá arriba. Los de Coca-Cola, pues igual que la caja de Coca-Cola llega hasta ahí. Las escuelas, no, hay que poner una escuela en cada... Bueno, el coste era brutal. Desde la Consejería de Educación, en cierta ocasión, dice, no, preferimos tener un helicóptero para llevar a los niños allí que montar una escuela en cada lugar. Es tremendo, ¿no? Ya la última pregunta fuera de guión, ¿qué responsabilidad tenemos, por ejemplo, los medios de comunicación en toda esta construcción de confianza colectiva y de comunicar también un poco en positivo? Porque a veces pones el telediario y te entran ganas de saltar puente abajo. O sea, ¿qué responsabilidad tenemos los medios de comunicación también de comunicar las cosas buenas que se hacen en la sociedad y los proyectos como Big for Change o otro tipo de iniciativas? A mí me parece que tenéis una responsabilidad muy grande. Nos guste o no nos guste, los humanos nos dejamos influir y los medios de comunicación van creando una pseudo-realidad que a veces es positiva, pero la mayor parte de las veces está cargada de tintes melodramáticos. Yo a los medios de comunicación, cuando tengo ocasión de hablar con ellos, les digo eso, me parece muy bien dar la noticia, pero no le metas la dramatización de la noticia, que ya es bastante la noticia. Pero no, nos gusta dramatizarla para que tenga más impacto y que entonces tenga más repercusión. Entonces yo creo que la influencia es muy grande y que tenéis una gran responsabilidad. Por supuesto, hoy en día ya aparecen las redes sociales y aparecen todo el movimiento de Internet que están siendo unos medios de comunicación paralelos y que están ejerciendo mucha más publicidad, mucho más efecto. Le está pasando con la publicidad que le está pasando, está perdiendo eficiencia, porque ahora vale más una recomendación de alguien que diga, oye, vete a comprar a tal sitio porque me he encontrado esto fenomenal, y eso, y resulta que se van 200 personas a comprar eso porque alguien con criterio y respetado en la red ha dicho semejante cosa. Pero ya no solamente son los medios, sino es que es lo que está pasando en la red. Pero es que los medios de comunicación también tienen influencia sobre las redes. Entonces, para mí, los medios de comunicación son los que deberían abrir ventanas de posibilidades. Vamos a ver, existe un fenómeno que se llama el efecto Pygmalión. El efecto Pygmalión es la profecía que se autocumple.
Si todos empezamos a pensar en negativo, en negativo, en negativo, si empezamos a decir esa caja de ahorros o ese banco va mal, va mal, va mal, va mal, al final ese banco va mal. Porque inmediatamente reaccionamos retirando el dinero y ese banco termina quebrando. Eso es lo que se llama la profecía que se autocumple. Si tú piensas que esa persona es negativa, 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 y tú tienes una influencia sobre esa persona, tú empezarás a actuar con ella como si fuese negativa de forma inconsciente, y esa persona responderá de esa forma negativa y te dará la razón inconscientemente. Es terrible la influencia que tenemos, tanto medios de comunicación como cualquiera que tenga una autoridad. Como un padre, como un maestro, como un jefe sobre una persona que empieza a trabajar. Pues ese primer jefe es crítico, toda la vida te acordarás de tu primer jefe, para bien o para mal. Ese padre, esa madre que tienes, es crítico el chaval, por supuesto, le está infundiendo una serie de valores, una forma de actuar frente a la vida. Esos medios de comunicación son críticos porque están planteando valores y paradigmas que están determinando la visión que cada uno tiene de la realidad. Luego yo os diría que en vez de buscar casi siempre lo negativo, busquéis no teorías positivas, sino ejemplos concretos positivos de empresas, de sociedades, de instituciones que le están yendo bien, que están haciendo las cosas bien. Yo he trabajado con la administración pública. La administración pública tiene una visión generalmente de poca eficiencia por parte de la ciudadanía. Bueno, pues es falso también. He trabajado con alguna unidad, alguna institución dentro de la administración pública de gran eficiencia, de mucha mayor eficiencia que empresas privadas. Luego significa que por ser público no tienes que ser ineficiente y por ser privado no tienes que ser eficiente. Depende de cómo organices el tinglao, de quién esté liderando el tema, de cómo se esté haciendo de la cultura de esa organización. Luego los medios sois críticos en nuestro futuro. Contamos con los medios. Nos vemos en la próxima ocasión, hablaremos todavía más en positivo. A confiar.